Existe una leyenda en los anales del poder que advierte: quienes se elevan demasiado alto terminan por contemplar su propia destrucción. Pero ninguna familia real encarnó esta verdad de forma tan literal, tan física y tan científicamente devastadora como los Habsburgo. Este no es un simple relato histórico. Es una autopsia de una dinastía que se autopsicó a sí misma. Imagina la escena: la corte más opulenta del siglo XVII, el Alcázar de Madrid. Entre tapices de oro y cuadros de Velázquez, se sienta el hombre más poderoso del mundo conocido. Carlos II de España, el hechizado. Su imperio se extiende desde Filipinas hasta Nápoles. Pero observa más allá del cetro: su mandíbula inferior sobresale tanto que no puede cerrar la boca por completo. Babea involuntariamente. Sus dientes, desalineados en una mueca perpetua, le imposibilitan masticar comida sólida. Se alimenta de caldos y papillas. A los 8 años aún lo amamantaban. A los 30, su cuerpo es un catálogo de dolencias: epilepsia, diarreas crónicas, infertilidad total y una débil constitución que lo lleva al borde de la muerte en repetidas ocasiones. Los astrólogos buscan cometas, los inquisidores buscan brujas. Pero el verdadero hechizo no estaba en el cielo ni en la sombra. Estaba escrito, letra por letra, en su código genético. La maldición de Carlos II no fue sobrenatural. Fue matemática. Fue el resultado predecible, casi inevitable, de 2 siglos de una ecuación política perversa: sangre real más sangre real igual a poder eterno. Los Habsburgo, en su obsesión por consolidar el imperio más vasto desde Roma, cometieron un error fatal: confundieron el activo político del matrimonio con un pasivo biológico que se acumulaba silenciosamente en cada generación. Su árbol genealógico, diseñado para ser un círculo de acero inquebrantable, se convirtió en un nudo corredizo genético que terminó estrangulando su propia línea sucesoria. Bienvenidos al segundo episodio de Tabúes sexuales que derrumbaron imperios en Explora la historia oculta. Hoy, no solo exploraremos por qué los Habsburgo se casaban entre primos, sino cómo convirtieron un tabú universal en política de Estado, y cómo la biología, con su fría indiferencia, les presentó la factura con un rostro imposible de ignorar: el labio Habsburgo. Para comprender la magnitud de la apuesta, debemos entender el juego. A finales del siglo XV, los Habsburgo no eran los más poderosos, pero sí los maestros estrategas del matrimonio. Maximiliano I, el último caballero, sentó la doctrina no escrita con su famoso acierto: Bella gerant ali, tu felix Austria nube, dejad que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate. Un matrimonio bien negociado podía aportar más que un ejército victorioso: traía ducados, reinos, títulos y, sobre todo, derechos de sangre. El mecanismo era brillante. Felipe el Hermoso se casa con Juana de Castilla, la Loca, heredera de los reyes católicos. De ese enlace nace Carlos V, quien reúne bajo su corona la herencia de los Habsburgo, Borgoña, Castilla y Aragón, convirtiéndose en el amo de Europa y las Américas. El éxito fue tan arrollador que se convirtió en dogma: el poder debía permanecer en familia. Pero aquí se cometió el primer error de percepción. Creían que lo que heredaban eran únicamente tierras y títulos, como si los genes fueran meros espectadores. No comprendían que, junto con el toisón de oro, también estaban concentrando un acervo genético cada vez más reducido y peligroso. Hablemos de genética con ejemplos concretos. Todos llevamos, en promedio, entre 5 y 10 genes recesivos potencialmente dañinos. Casarse con una persona ajena a tu familia es como tener un billete de lotería con esos números. La probabilidad de que tu pareja tenga exactamente el mismo número dañino es mínima.
Pero, ¿y si tu pareja es tu prima hermana? Comparten el 12,5% de sus genes. La probabilidad de que ambos tengan el mismo número dañino se multiplica por 8. Ahora, repite este proceso 16 veces en 200 años. La lotería se convierte en una sentencia estadística. Y los síntomas emergieron con una precisión cruel. El rasgo más visible fue el prognatismo mandibular, el labio Habsburgo, causado por la dominancia excesiva del gen de la mandíbula inferior. También la macroglosia, lengua anormalmente grande, el paladar hendido, la deficiencia mental, la más catastrófica para una dinastía, la infertilidad. No eran maldiciones, eran síndromes genéticos reconocibles hoy, como la deficiencia de hormona pituitaria o la acidosis tubular renal. La vida en la corte de Carlos II fue un grotesco ballet alrededor de un rey fantasma. Sus primeros ministros y su segunda esposa, Mariana de Neoburgo, dirigían el imperio mientras él era sometido a exorcismos, baños de leche de burra y brebajes con restos de santos para curar su esterilidad. Se llegó al extremo de exhumar el cadáver de su primera esposa, María Luisa de Orleans, para comprobar si había sido víctima de brujería que impedía la concepción. Mientras Europa se modernizaba con Newton y Locke, la corte española buscaba respuestas en la superstición, incapaz de ver que el verdadero fantasma estaba en la sangre del rey. El desenlace fue tan inevitable como trágico. Carlos II murió a los 38 años, sin descendencia. En su testamento, desesperado por evitar el caos, nombró heredero a un Felipe de Anjou, nieto del poderosísimo Luis XIV de Francia. Esto no solo ponía fin a la rama española de los Habsburgo, sino que unía a Francia y España, un escenario de pesadilla para el resto de Europa. El resultado fue la Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1714, un conflicto global que devastó la península, redefinió las fronteras europeas y certificó la caída de España como primera potencia mundial. El imperio donde no se ponía el sol se apagó, en gran parte, porque su rey no pudo tener un hijo. La historia de los Habsburgo es la fábula definitiva sobre los límites del poder humano. Creyeron que podían domesticar el azar, las alianzas y hasta la biología mediante contratos matrimoniales. Legislaron sobre el amor y la reproducción como quien traza fronteras en un mapa. Pero la naturaleza tiene sus propias leyes, no negociables. El tabú del incesto, presente en casi todas las culturas humanas, no es solo una norma moral, es una sabiduría evolutiva codificada, un instinto que previene la debilidad genética. Los Habsburgo, en su torre de oro y ambición, lo desafiaron. Y su castigo no fue la ira de Dios, sino algo más implacable, las consecuencias silenciosas e imparciales de la genética. Pero si crees que la intersección entre sexo, poder y dinero no puede ser más explícita y calculada, prepárate para nuestro próximo viaje. Porque dejaremos atrás los palacios silenciosos y la sangre envenenada para adentrarnos en los salones dorados donde el deseo era una mercancía, el placer un arte y las mujeres más influyentes no eran reinas por sangre, sino por astucia, cultura y una calculada seducción. En nuestra nueva serie, Prostitución de lujo, el negocio más antiguo, exploraremos cómo el intercambio íntimo por poder y riqueza modeló imperios desde la sombra. En el episodio 1, las cortesanas de Venecia, más poderosas que las duquesas, te mostraremos la República Serenísima no a través de sus dogos, sino de sus mujeres más libres. Mientras las nobles venecianas vivían confinadas en palacios, las cortesanas paseaban en góndolas con sus perros de lujo, poseían obras de Tiziano, discutían filosofía con cardenales y manejaban las finanzas de hombres de Estado. Eran las influencers, las lobbyists y las celebridades del Renacimiento.
¿Cómo una mujer podía alcanzar tal poder en una sociedad tan restrictiva? ¿Cuál era el precio real de su libertad? Y lo más intrigante, ¿por qué la Iglesia y el Estado toleraban e incluso celebraban a estas mujeres que desafiaban todo orden moral? Descubre cómo en los canales de Venecia, el negocio más antiguo del mundo se refinó hasta convertirse en un instrumento de ascenso social y poder político que hacía palidecer a muchos tronos. Esto es Explora la historia oculta. Si crees que el poder solo se ejerce en los tronos y los campos de batalla, te estás perdiendo la mitad de la historia. La verdadera lucha por el dominio sucede también en los dormitorios, en los vientres reales y en los códigos genéticos. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro próximo capítulo en la Venecia del siglo XVI, donde el lujo, el arte y el deseo tejieron una red de poder más compleja que cualquier tratado. ¿Crees que las cortesanas eran víctimas o empoderadas? Déjanos tu teoría en los comentarios. Y recuerda, a veces, la persona con más influencia en la sala no es la que lleva la corona, sino la que sabe exactamente qué desea el hombre que la lleva.